Antes de comenzar este impactante recorrido por toda la historia del Antiguo Testamento, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de fe y conocimiento. Si te apasionan los misterios de la Biblia, las profecías antiguas y el poder de la palabra de Dios, este canal es para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido que alimenta tu alma. Dale like a este video si sientes que estas historias te hablan al corazón. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué parte del Antiguo Testamento te impacta más? ¿Qué enseñanza ha transformado tu vida? Tu interacción nos ayuda a seguir creando contenidos con más profundidad, más revelación y más esperanza. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la manera en que ves toda la Biblia. Antes de que el tiempo existiera, solo estaba Dios. Sin principio, sin fin, no fue creado, Él es el Creador. La eternidad le pertenece como atributo exclusivo. En ese misterio insondable comienza la historia del Antiguo Testamento, y con ella, la revelación del plan divino para la humanidad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Con una palabra suya, la luz irrumpió en la oscuridad. Las aguas se separaron de la tierra seca, y cada rincón del universo comenzó a tomar forma. En 6 días, Dios formó toda la creación, y al observar su obra, la llamó buena. Pero no se detuvo ahí. Decidió coronar su creación con algo distinto, con alguien hecho a su imagen. Del polvo de la tierra formó al hombre, Adán, y en su nariz sopló aliento de vida, convirtiéndolo no solo en un ser físico, sino en un alma viviente, capaz de sentir, pensar y, lo más importante, relacionarse con su Creador. Pero Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que de una costilla de Adán creó a Eva, la primera mujer. Juntos habitaban el Edén, un jardín perfecto donde el cielo tocaba la tierra y la comunión con Dios era constante. Sin embargo, en medio de esa abundancia existía una advertencia. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la serpiente, símbolo de astucia y engaño, tentó a Eva, y ésta, convencida, comió del fruto prohibido y lo compartió con Adán. En ese instante, la inocencia se desvaneció. Se dieron cuenta de su desnudez, sintieron vergüenza, y el pecado entró en el mundo. La consecuencia fue devastadora. Dios, justo y santo, no podía permitir que permanecieran en el Edén en su estado caído. Así que los expulsó, pero incluso en ese acto de juicio hubo misericordia. Dios los vistió con túnicas de piel y prometió que un día vendría un Redentor que restauraría lo perdido. Adán y Eva iniciaron una nueva etapa fuera del Edén, una vida de trabajo, dolor, pero también de esperanza. Tuvieron hijos, Caín y Abel. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el de Abel fue aceptado. Consumido por la envidia, Caín mató a su hermano, cometiendo el primer asesinato de la historia. Por ello, fue desterrado y marcado por Dios. Aún así, la historia de redención continuaba. Nació Set, otro hijo, cuyo nombre significa compensación, símbolo de que Dios no abandona su plan. La humanidad creció, pero también lo hizo su corrupción. Los pensamientos de los hombres eran continuamente malos, y Dios se lamentó de haber creado al ser humano. Decidió entonces limpiar la tierra con un diluvio, pero había un hombre distinto, Noé, justo y fiel, que halló gracia ante los ojos del Señor. Dios instruyó a Noé a construir un arca, un refugio para él, su familia y una pareja de cada especie animal. Durante 40 días y 40 noches, la tierra fue cubierta por aguas profundas. Todo ser viviente fuera del arca pereció. Pero cuando las aguas bajaron, Noé ofreció un sacrificio a Dios, quien respondió con una promesa. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio,
Como señal de ese pacto, puso el arco iris en el cielo. Así termina este primer capítulo de la historia sagrada, una historia que no solo nos habla del comienzo del universo, sino del inicio de una batalla entre el bien y el mal, entre obedecer y rebelarse, entre confiar en Dios o vivir por nuestra cuenta. Desde el Edén hasta el arco iris, la narrativa de Génesis nos enseña que aunque el hombre caiga, Dios siempre prepara un camino de regreso. Y ese camino apenas empieza. Después del diluvio, la humanidad volvió a multiplicarse. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de muchas naciones. De sus linajes surgieron los diversos pueblos que llenarían la tierra. Sin embargo, aunque las aguas del juicio habían limpiado el mundo, el corazón del hombre seguía siendo inclinado al orgullo y a la rebelión. Fue en la llanura de Sinar donde los hombres decidieron unirse en un solo propósito: construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. No buscaban glorificar a Dios, sino hacerse un nombre, una fama que desafiara su dependencia del Creador. «Hagámonos un nombre», dijeron, «no sea que seamos esparcidos por toda la tierra». Esa torre sería su símbolo de poder, de autosuficiencia, un monumento a la soberbia humana. Pero Dios, al observar la obra de los hombres, vio el peligro de su unidad mal dirigida. Si en su orgullo podían hacer tales cosas, ¿hasta dónde llegarían si nadie los detuviera? Entonces intervino de manera sutil, pero poderosa, confundió su lenguaje. Lo que antes era un solo idioma se transformó en una multitud de lenguas. Incapaces de entenderse, abandonaron la construcción y se dispersaron por toda la tierra. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión, porque allí Dios confundió el lenguaje del mundo. Este evento marcó un punto de inflexión. La humanidad no podía salvarse a sí misma. La arrogancia no era el camino hacia Dios. Entonces, en medio de ese caos, Dios inició un plan más profundo y duradero, no a través de una torre, sino por medio de un hombre, un solo hombre que sería el comienzo de un pueblo escogido: Abraham. Abraham, inicialmente llamado Abram, vivía en Ur de los Caldeos, una tierra pagana y llena de idolatría. Sin embargo, Dios lo eligió, lo llamó a dejar su tierra, su parentela, su seguridad. «Vete de tu tierra», le dijo Dios, «a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra». Era un llamado radical, sin mapa, sin garantías, solo una promesa y una voz divina. Y Abraham obedeció. Este acto de fe lo cambió todo. No sabía a dónde iba, pero confió. No entendía el alcance de la promesa, pero caminó. Su obediencia se convirtió en el cimiento de una historia milenaria. A través de él nacería un pueblo, una ley, un templo y finalmente el Mesías. Dios no solo le prometió una tierra, le prometió descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y aunque él y su esposa Sarai eran ancianos y ella estéril, Dios reafirmó su promesa una y otra vez. Cambió su nombre a Abraham, padre de multitudes, y el de su esposa a Sara, princesa o madre de naciones. En un momento de debilidad, intentando cumplir por sus propios medios la promesa, Sara ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. De esa unión nació Ismael, pero Dios dejó claro que el hijo de la promesa vendría de Sara. Y así fue. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac. Un milagro que selló la fidelidad de Dios. Pero la historia de Abraham no terminó con el nacimiento de Isaac. Años más tarde, Dios le pidió algo inimaginable: que ofreciera a su hijo en sacrificio. Abraham, quebrantado pero obediente, se dispuso a hacerlo. En el último momento, Dios detuvo su mano y proveyó un carnero para el sacrificio. Era una prueba, y Abraham la superó.
Su fe fue contada por justicia y su obediencia quedó grabada como un testimonio eterno de confianza en Dios. Este capítulo nos muestra el contraste entre la ambición del hombre en Babel y la fe de un solo hombre llamado por Dios. Mientras unos querían subir al cielo por sus propios méritos, Abraham esperó que el cielo descendiera a él mediante promesa. Babel terminó en confusión. Abraham comenzó una historia de redención. La historia del Antiguo Testamento no se detiene en Abraham. La promesa que Dios le hizo, una tierra, una descendencia y una bendición para todas las naciones, no moría con él, sino que se transfería como un legado sagrado a su descendencia. El siguiente portador de esa promesa sería su hijo, Isaac. Isaac no fue un personaje de grandes hazañas o guerras épicas. Su vida, comparada con la de Abraham o Jacob, parece más tranquila, pero en esa calma se revela una verdad poderosa. A veces, la fe se hereda no con estruendo, sino con constancia. Isaac fue el hijo prometido, el testimonio viviente de que Dios cumple lo que dice. Su nacimiento, producto de un milagro, fue solo el inicio de una vida marcada por el favor divino. Después de la muerte de Sara, Abraham tomó los pasos necesarios para asegurar el futuro espiritual de su hijo. Envió a su siervo más fiel a buscar una esposa para Isaac entre sus parientes, no entre los pueblos paganos de Canaán. Esa búsqueda terminó en una fuente, donde Rebeca, una joven generosa y de buen corazón, ofreció agua al siervo y a sus camellos, cumpliendo así la señal pedida en oración. Rebeca se convirtió en la esposa de Isaac, y su historia revela que incluso en los detalles cotidianos, Dios dirige los pasos de los que le temen. Su matrimonio fue bendecido, pero no exento de desafíos. Durante años, Rebeca no podía tener hijos. Isaac oró fervientemente por ella y Dios respondió. Rebeca quedó embarazada de gemelos, Esaú y Jacob, pero desde el vientre la tensión entre los dos hermanos ya se hacía sentir. Rebeca sintió una lucha dentro de sí y consultó a Dios. La respuesta fue profética. 2 naciones hay en tu seno y el mayor servirá al menor. Esa frase marcaría el destino de Jacob, el segundo en nacer, pero el elegido por Dios para continuar la línea del pacto. Esaú fue el primogénito, fuerte, hábil cazador, impulsivo. Jacob, más reservado y calculador, era el que habitaba en tiendas. Su nombre significa suplantador, y ese nombre reflejaría muchas de sus decisiones iniciales. En una ocasión, Esaú regresó del campo hambriento, y Jacob le ofreció un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Esaú, despreciando su derecho de nacimiento, aceptó. Pero no fue suficiente para Jacob. Con la ayuda de Rebeca, engañó a su padre Isaac, ya anciano y ciego, para recibir la bendición reservada al primogénito. Se vistió con pieles para parecerse a su hermano, imitó su voz y obtuvo la bendición. Cuando Esaú descubrió el engaño, ardió en furia y juró matar a Jacob. Por esta razón, Jacob huyó a la tierra de Harán, donde vivía su tío Labán. Ese viaje marcó el inicio de una transformación espiritual. Solo, temeroso y fugitivo, Jacob tuvo un sueño en Betel. Vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra y ángeles subían y bajaban por ella. En lo alto, Dios se manifestó. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Yo estoy contigo y no te dejaré. Este sueño fue más que una visión. Fue una confirmación divina de que, a pesar de sus errores, Jacob era parte del plan. No porque mereciera la bendición, sino porque Dios lo había elegido. A partir de 1900, ese momento, Jacob comenzó un viaje de maduración espiritual, aunque todavía le quedaban muchas lecciones por aprender. En casa de Labán, Jacob se enamoró profundamente de Raquel. Trabajó 7 años por ella, pero fue engañado y recibió como esposa a Lea, la hermana mayor.
Tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. De ambas y de sus siervas tuvo 12 hijos, los futuros patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entre ellos, José destacaría como el favorito. Jacob prosperó a pesar de las trampas de Labán. Dios lo bendecía en cada paso. Finalmente, decidió regresar a su tierra. Antes de enfrentar a Esaú, luchó toda una noche con un hombre misterioso, una manifestación divina. Esa lucha física y espiritual cambió su identidad. Ya no sería Jacob, el suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios y vence. Cuando se reencontró con Esaú, no hubo venganza, sino reconciliación. Los dos hermanos se abrazaron y lloraron. Era el cierre de un ciclo de engaños y odios. La promesa no solo se transmitía por sangre, sino también por transformación interior. Isaac, Jacob y luego sus hijos continuarían la historia que comenzó con Abraham. La promesa no se había roto, seguía viva, creciendo con cada generación, porque Dios, una vez que habla, nunca olvida lo que ha dicho. Entre los hijos de Jacob, uno brillaba con una luz particular: José. Nacido de Raquel, la esposa amada, José era el favorito de su padre. Jacob no lo ocultaba. Le dio una túnica de colores, símbolo visible de su preferencia. Pero esa distinción despertó la envidia de sus hermanos. José, además, tenía sueños que hablaban de un futuro en el que sus hermanos se inclinarían ante él, y los contaba con entusiasmo, sin sospechar el resentimiento que generaba. En uno de esos sueños, José veía gavillas de trigo en el campo y las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Para Jacob, esos sueños eran motivo de reflexión. Para los hermanos, eran una provocación. La semilla de la traición ya germinaba. Un día, mientras pastoreaban lejos de casa, Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos. Cuando lo vieron venir, tramaron su caída. Al principio, pensaron en matarlo, pero Rubén, el mayor, intervino. «No derramemos sangre, echémonoslo en esta cisterna vacía». Su intención era rescatarlo después. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, los demás vendieron a José como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Luego, mancharon su túnica con sangre de cabra y la llevaron a su padre, haciéndole creer que una bestia salvaje lo había devorado. El dolor de Jacob fue inmenso, rasgó sus vestidos y se negó a ser consolado. Mientras tanto, José era llevado a una tierra extranjera, sin familia, sin defensa, sin entender por qué sus propios hermanos lo habían traicionado. Pero aún en ese valle de sombras, Dios no lo abandonó. José fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón. Allí comenzó una nueva etapa. A pesar de su situación, José trabajó con excelencia y Dios estaba con él. Potifar pronto notó su capacidad y lo puso al frente de toda su casa. José prosperaba porque llevaba la presencia de Dios a donde iba. Pero esa fidelidad no lo libró de nuevas pruebas. La esposa de Potifar puso sus ojos en él. Día tras día lo tentaba, pero José resistía. «¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?», le respondió. Un día, al resistirla, ella lo tomó por la ropa, y él huyó, dejando su túnica en sus manos. Herida en su orgullo, lo acusó falsamente de intento de violación. Potifar, sin investigar, lo mandó a prisión. Otra vez, José fue humillado. Otra vez fue traicionado por su integridad. Pero Dios no se olvidó de él. En la cárcel, José halló gracia ante el jefe de los guardias y fue puesto a cargo de los presos. En ese lugar oscuro siguió sirviendo. Allí conoció al copero y al panadero del faraón, ambos presos por ofensas contra el rey. Una noche, ambos tuvieron sueños perturbadores.
José, con la ayuda de Dios, los interpretó. El copero sería restaurado, el panadero ejecutado. Todo sucedió tal como lo había dicho. José pidió al copero que lo recordara cuando saliera, pero fue olvidado. Pasaron 2 años más, hasta que un día el faraón tuvo un sueño que ningún sabio podía interpretar. Entonces el copero recordó a José. Rápidamente lo sacaron de la cárcel. Se afeitó, se cambió de ropa y fue presentado ante el faraón. El rey contó sus sueños. 7 vacas gordas devoradas por 7 flacas, 7 espigas llenas consumidas por espigas secas. José escuchó y con humildad declaró: «No está en mí, pero Dios dará respuesta de paz al faraón». La interpretación fue clara: 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. Y no solo interpretó, propuso una solución. El faraón, impresionado, lo nombró gobernador de Egipto. De esclavo, José pasó a ser el segundo hombre más poderoso del imperio. Durante los años de abundancia, almacenó grano en abundancia. Luego, cuando la hambruna golpeó, Egipto tenía provisión. Y también vinieron extranjeros buscando alimento, entre ellos sus hermanos. No lo reconocieron, habían pasado años. José los trató con dureza al principio, para probar sus corazones. Pero al ver el arrepentimiento de Judá y la preocupación por Benjamín, su hermano menor, no pudo contener las lágrimas. Se reveló: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis». El miedo llenó a sus hermanos, pero José respondió con gracia: «No fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios para preservaros la vida». Los perdonó, los abrazó, los invitó a vivir en Egipto, donde serían protegidos. La familia de Jacob se trasladó entera y allí comenzó el tiempo de Israel en Egipto. Lo que comenzó con traición terminó en redención. José entendió algo profundo. El dolor del pasado fue parte del propósito divino. Dios usó la herida para salvar a muchos. Los años pasaron. José murió, y también su generación. Pero los hijos de Israel, los descendientes de Jacob, se multiplicaron en Egipto. Pasaron de ser una familia de 70 personas a convertirse en un pueblo numeroso. Su presencia comenzó a inquietar a un nuevo faraón, uno que no conocía a José ni lo que había hecho por Egipto. Y así comenzó un capítulo oscuro, el tiempo de la esclavitud. Egipto, temeroso de una posible rebelión, sometió al pueblo de Israel a trabajos forzados. Les impusieron cargas pesadas, los oprimieron con dureza, los hicieron construir ciudades, levantar murallas, trabajar sin descanso, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Lo que era una estrategia de control se convirtió en un testimonio de bendición. Aún en el sufrimiento, la mano de Dios no se había apartado de su pueblo. El faraón, desesperado por frenar su crecimiento, ordenó algo monstruoso: que todo varón hebreo recién nacido fuera arrojado al Nilo. Fue en medio de esta oscuridad que nació un niño especial. Su madre, Jocabed, al ver que era hermoso, lo escondió durante 3 meses, pero cuando ya no pudo ocultarlo más, preparó una cesta de juncos, la cubrió con brea, colocó al niño dentro y la dejó entre los juncos del río. Esa cesta no era solo un acto de desesperación, era un acto de fe. La hermana del niño, Miriam, vigilaba desde la orilla. Y entonces sucedió lo inesperado. La hija del faraón descendió al río a bañarse. Vio la cesta, la abrió y encontró al bebé llorando. Movida por la compasión, lo adoptó como suyo y lo llamó Moisés, que significa salvado de las aguas. Por providencia divina, la madre biológica de Moisés fue contratada para criarlo. Así, Moisés creció entre 2 mundos, conociendo sus raíces hebreas, pero educado en la corte de Egipto. Años más tarde, ya adulto, Moisés vio la opresión de su pueblo.
En un arrebato de justicia, mató a un egipcio que golpeaba a un hebreo. Pero al saberse descubierto, huyó al desierto de Madián, donde vivió como pastor. Allí se casó con Séfora y tuvo hijos. Parecía que su historia terminaría en el anonimato, pero Dios no había terminado con él. Un día, mientras pastoreaba, Moisés vio una zarza que ardía, pero no se consumía. Al acercarse, una voz lo llamó desde la llama. «Moisés, Moisés». Era Dios, y el lugar donde estaba se convirtió en tierra santa. Dios le habló directamente. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor, y he descendido para liberarlos. Tú irás al faraón y sacarás a mi pueblo». Moisés, temeroso, presentó excusas. «¿Quién soy yo para ir al faraón? Y si no me creen, no sé hablar bien». Pero Dios le respondió una y otra vez: «Yo estaré contigo, yo soy el que soy, yo daré palabras a tu boca». Finalmente, con la ayuda de su hermano Aarón, Moisés aceptó el llamado. El regreso de Moisés a Egipto marcó el inicio de una batalla espiritual. Frente al faraón, exigió: «Deja ir a mi pueblo». Pero el corazón del rey estaba endurecido. Dios entonces envió señales, cada una más fuerte que la anterior. Las 10 plagas golpearon a Egipto con fuerza. El agua se convirtió en sangre, las ranas invadieron la tierra, el polvo se volvió piojos, enjambres de moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, tinieblas y finalmente la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. En esa última noche, Dios instituyó la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y pintar con su sangre los marcos de sus puertas. El ángel de la muerte pasaría por Egipto, pero al ver la sangre no tocaría a los que estuvieran bajo ella. Esa sangre salvó vidas, fue el símbolo del rescate. Esa noche, Egipto despertó con gritos de dolor. Desde el palacio hasta la casa más humilde hubo muerte. El faraón, quebrantado, finalmente cedió. «Váyanse, tomen todo, váyanse y bendíganme también». Los israelitas salieron en masa, llevando consigo riquezas, animales y sobre todo la esperanza de una nueva vida. Pero no fue un camino fácil. El faraón se arrepintió y los persiguió. Atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, el pueblo entró en pánico. Pero Moisés, guiado por Dios, levantó su vara y las aguas se abrieron. Israel pasó en seco, y cuando los egipcios intentaron seguirlos, el mar volvió a su cauce y los cubrió. Dios había vencido. Su pueblo era libre, no solo de cadenas físicas, sino del miedo, del pasado, del poder de una nación opresora. En el desierto, Dios los guiaría con una columna de nube de día y de fuego de noche. Les daría su ley, les enseñaría a vivir como una nación santa. Pero antes de todo eso, en las orillas del mar, el pueblo cantó. Fue un canto de victoria, un canto que decía: «El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él me ha sido por salvación». Había nacido una nación, no en palacios, sino en el polvo del desierto, no con armas, sino con fe, y su historia apenas comenzaba. Después de cruzar milagrosamente el Mar Rojo, los hijos de Israel avanzaron hacia el desierto del Sinaí. Aún temerosos, cargaban consigo siglos de esclavitud y una libertad que no sabían cómo manejar. Dios los había librado con brazo poderoso, pero ahora comenzaba otra etapa: formar no solo un pueblo libre, sino una nación santa. El viaje fue difícil. El desierto era inhóspito, sin agua, sin alimento, sin dirección humana, pero allí, en medio de la nada, Dios se convirtió en todo. Proveyó agua de la roca, maná del cielo y codornices para saciar el hambre. Cada necesidad fue suplida por la mano del Altísimo. Día tras día aprendían que no vivían por su fuerza, sino por la fidelidad divina. Finalmente llegaron al monte Sinaí,
A los pies de esa montaña, el cielo descendió a la tierra. Dios mismo se revelaría de una manera como nunca antes, no en sueños ni en susurros, sino con fuego, truenos y temblor. La montaña se cubrió de humo, y una voz como de trompeta estremeció al pueblo. El aire estaba cargado de santidad. Fue entonces cuando Dios hizo un pacto, no un contrato entre iguales, sino una alianza eterna entre el Creador y su pueblo. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Israel respondió unánimemente: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Dios llamó a Moisés a subir al monte. Durante 40 días y 40 noches, Moisés estuvo en la cima, envuelto en la gloria divina. Allí recibió las tablas de la ley, escritas por el mismo dedo de Dios. No eran simples reglas, sino la revelación del carácter de Dios. 10. Mandamientos que formarían la base de una nueva sociedad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te inclinarás ante ella. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás lo que es de tu prójimo. Estos mandamientos no eran solo una guía moral, sino una invitación a vivir en comunión con Dios y con los demás. Eran el corazón de la alianza, el centro de una nación distinta, consagrada a lo eterno. Pero mientras Moisés recibía la ley en lo alto del monte, abajo el pueblo caía en la idolatría. Impacientes por su regreso, pidieron a Aarón que les hiciera un Dios visible. Él fundió oro y fabricó un becerro, y el pueblo danzó, comió y adoró una imagen. Fue una traición escandalosa apenas días después de haber prometido fidelidad. Dios, indignado, quiso destruirlos, pero Moisés intercedió. Bajó con las tablas, vio el pecado, rompió las piedras y confrontó al pueblo. Después subió nuevamente, rogando por misericordia. Dios escuchó su oración, perdonó y escribió otra vez las tablas. Esa segunda entrega selló no solo la justicia divina, sino su compasión inagotable. Durante su tiempo en el monte, Moisés también recibió instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un santuario portátil donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Cada medida, cada material, cada símbolo tenía un propósito. El arca del pacto, el candelabro, el altar, el lugar santísimo, todo apuntaba a la presencia de Dios entre los hombres. El pueblo construyó el tabernáculo con entusiasmo. Dieron oro, plata, telas, maderas, sin escatimar. Y cuando todo estuvo terminado, una nube descendió sobre el santuario. La gloria de Dios lo llenó. Y Moisés no pudo entrar. El Dios invisible había decidido vivir entre su pueblo. Desde ese momento, cada paso de Israel fue guiado por esa nube durante el día y por fuego durante la noche. Cuando la nube se movía, el pueblo caminaba. Cuando se detenía, ellos acampaban. Era una vida completamente dependiente de la guía divina. El pacto en el Sinaí marcó un antes y un después. Israel ya no era solo un grupo de esclavos liberados. Era una nación con identidad, con ley, con propósito. Dios no solo les daba reglas, les daba dirección, estructura y dignidad. No debían parecerse a Egipto ni a las demás naciones. Eran diferentes porque el Dios que los había llamado era diferente. Este capítulo de la historia nos recuerda que la libertad sin dirección puede llevar al caos. Pero cuando Dios establece límites, no es para reprimir, sino para proteger, para enseñar a amar, para formar corazones santos. El monte Sinaí no fue solo una montaña, fue el altar donde Dios y su pueblo se encontraron para siempre. La salida de Egipto no marcó el fin de la travesía de Israel, sino o inicio de una jornada longa e ardua
pelo desierto. A liberdade havia sido conquistada com milagres e sangue, mas agora o povo precisava aprender a viver com fé, obediência e dependência. Porém, a travessia pelo deserto revelaria algo profundo. Sair do Egito era fácil para Deus. Tirar o Egito do coração do povo seria um processo muito mais doloroso. Israel avançava guiado por Deus. Uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite mostravam que não estavam sozinhos. No centro do acampamento, o tabernáculo brilhava como símbolo da presença divina. Ainda assim, mesmo diante de tudo isso, o coração do povo oscilava entre a fé e a rebelião. Logo após saírem do Sinai, os israelitas começaram a murmurar. Reclamaram da comida, do caminho, da liderança. Embora Deus os alimentasse diariamente com maná, eles diziam com saudade: lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, alhos e cebolas. Esqueciam-se da escravidão, das chibatadas, da dor. A memória seletiva os fazia idealizar o passado e desprezar o presente. Moisés, sobrecarregado, clamou a Deus: por que me deste um povo tão pesado? Se este é o preço da liderança, tira minha vida. Deus respondeu com graça. Instituiu 70 anciãos para compartilhar a carga e, em resposta ao desejo carnal do povo, enviou codornizes em abundância. Mas junto com elas veio um juízo, uma praga que matou muitos. O local foi chamado de Kibrote Hatavá, sepulcros do desejo, porque ali foram enterrados os que cobiçaram. O problema não era apenas comida, era o coração. Um povo livre ainda preso ao passado, incapaz de confiar plenamente. Quando chegaram às portas de Canaã, Moisés enviou 12 espias para explorar a terra. Eles voltaram dizendo que a terra era boa, mas habitada por gigantes e cidades fortificadas. 10 deles espalharam medo. Não podemos vencer. Apenas 2, Josué e Calebe, disseram: com Deus podemos conquistar. Mas o povo escolheu o medo. Choraram, murmuraram e desejaram voltar ao Egito. Nomeemos um líder e voltemos. Chegaram ao cúmulo de querer apedrejar Josué e Calebe. Foi nesse momento que Deus falou com severidade. Jurou que aquela geração não entraria na terra prometida. Vagariam 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que os espias estiveram em Canaã. E todos os que haviam saído do Egito com mais de 20 anos morreriam ali, exceto Josué e Calebe. Essa foi a grande tragédia do deserto, uma geração liberta, mas incrédula. Viram o mar se abrir, o maná cair, a água brotar da rocha, mas ainda assim não creram. Preferiram a escravidão segura à liberdade. Desafiadora. Preferiram os grilhões da rotina à fé que exige entrega total. Durante esses 40 anos, o deserto se tornou um campo de provas. Houve outras rebeliões, como a de Coré, Datã e Abirão, que desafiaram a autoridade de Moisés. Deus os julgou severamente. A terra se abriu e os engoliu vivos. Ainda assim, muitos murmuravam. Moisés e Arão carregavam um povo difícil, mas Deus seguia presente. Em um dos momentos mais marcantes, o povo clamava por água. Deus disse a Moisés: fale a rocha e ela dará água. Mas Moisés, irado, bateu na rocha com o cajado. A água saiu, mas Deus ficou triste com sua desobediência. E por isso, mesmo Moisés, o grande líder, foi impedido de entrar em Canaã. Ele veria a terra de longe, mas não a pisaria. Apesar de tudo, Deus nunca os abandonou. Suas roupas não envelheciam, seus pés não inchavam, a nuvem e o fogo nunca cessaram. O deserto foi um lugar de morte para os incrédulos, mas também um berço para uma nova geração, filhos que aprenderiam a confiar, jovens forjados na dureza, preparados para conquistar. O livro de Números, que narra grande parte desses eventos, nos ensina que o maior obstáculo à promessa de Deus não são os inimigos, mas a incredulidade. Não é o tamanho dos gigantes, mas o tamanho da nossa fé.
Israel precisou aprender a duras penas que a liberdade verdadeira não é apenas sair de um lugar, mas entrar num novo modo de viver. O deserto foi um espelho, mostrou ao povo quem eles realmente eram. E é isso que muitas vezes os momentos difíceis fazem conosco. Mas também foi ali, no calor escaldante e na poeira das jornadas, que Deus revelou sua fidelidade inabalável. Mesmo quando o povo caía, Deus permanecia. Mesmo quando erravam, Ele renovava sua graça. El tiempo del desierto llegó a su fin. 40 años habían pasado. Una generación entera había sido enterrada en la arena, sus huesos marcando el rastro de una historia de incredulidad. Pero ahora, un nuevo pueblo se alzaba, hijos del polvo, nacidos bajo el sol, ardiente y el maná caído del cielo. Una generación que no conocía Egipto, pero sí conocía a Dios. Moisés, ya anciano, se despidió del pueblo con palabras llenas de sabiduría. Desde el monte Nebo contempló la tierra prometida, pero no pudo entrar. Allí murió, y Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. Su liderazgo fue grande, pero su tarea había terminado. Era hora de que otro tomara el relevo. Dios eligió a Josué, hijo de Nun, fiel servidor de Moisés, uno de los 2 espías que habían creído. A él se le dio una misión monumental: guiar a Israel en la conquista de Canaán. No sería una tarea fácil. La tierra estaba ocupada por pueblos poderosos y ciudades fortificadas. Pero Josué no caminaría solo. Esfuérzate y sé valiente, dijo Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Medita en mi ley día y noche. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Con esas palabras, Josué se preparó. Cruzarían el río Jordán y la promesa se convertiría en realidad. El cruce del Jordán fue otro milagro. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pisaron el agua, el río se detuvo. El pueblo cruzó en seco, igual que en el Mar Rojo. Y cuando llegaron al otro lado, levantaron 12 piedras como memorial. Cada piedra representaba una tribu, una historia, un testimonio de que Dios cumple lo que promete. La primera ciudad que enfrentaron fue Jericó, una fortaleza inexpugnable, rodeada de muros gruesos y altos. Pero Dios no les dio espadas ni arietes, sino instrucciones insólitas. Marcharían alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y el 7º día darían 7 vueltas. Tocarían las trompetas y gritarían. Era una estrategia ridícula a los ojos humanos, pero perfecta a los ojos de Dios. Y así lo hicieron. El 7º día, al sonar las trompetas y alzarse el grito del pueblo, los muros se derrumbaron. No por fuerza, sino por fe. Jericó cayó y la conquista comenzó. Pero no todo fue victoria. Después de Jericó, Israel sufrió una inesperada derrota en Jai. La razón: desobediencia. Un hombre, Acán, había tomado objetos prohibidos en Jericó. Su pecado afectó a toda la comunidad. Cuando fue descubierto, fue juzgado, y entonces la bendición de Dios volvió. Con el tiempo, Israel conquistó ciudad tras ciudad. Dios luchaba por ellos. El sol se detuvo para que tuvieran más horas de batalla. Granizo cayó del cielo sobre sus enemigos. Reyes poderosos fueron derrotados. Pero Josué no solo fue un conquistador, fue un siervo obediente que constantemente consultaba a Dios y repartía la tierra conforme a las tribus. Cada tribu recibió una porción, una herencia, desde las colinas hasta los valles, desde los ríos hasta el mar. La tierra fue distribuida conforme a la promesa dada a Abraham siglos atrás. Lo que había comenzado con una salida de Egipto culminaba ahora con casas habitadas, campos sembrados y ciudades conquistadas. Pero Josué no se conformó con la victoria militar. También renovó el pacto con Dios. En Siquem reunió al pueblo y les recordó todo lo que Dios había hecho. Les dijo con voz firme: «Escoged hoy a quién serviréis».
pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo conmovido respondió, a Él serviremos, y a su voz obedeceremos. Al final de su vida, Josué fue enterrado en la tierra prometida, símbolo viviente de que la fidelidad de Dios no falla. Su historia es la de un líder humilde, un guerrero valiente y un hombre de profunda comunión con el cielo. Este capítulo de la historia bíblica nos enseña que la fe no es pasiva, requiere obediencia, perseverancia y santidad. Las promesas de Dios son reales, pero necesitan ser conquistadas con corazones dispuestos. Canaán no fue entregada sin lucha, pero fue vencida con confianza en el Señor. Hoy, la historia de Josué nos desafía. Hay muros que parecen impenetrables, ríos que parecen imposibles de cruzar, pero si Dios está con nosotros, nada puede detener el avance de su propósito. La tierra prometida está al alcance de la fe. Tras la muerte de Josué, el pueblo de Israel se encontró por primera vez sin un líder central, sin un Moisés ni un Josué para guiarlos. Las tribus estaban establecidas en sus respectivas porciones de tierra, pero su unidad espiritual comenzó a desmoronarse. Lo que debía ser una nación santa y consagrada al Dios viviente, pronto se sumergió en una peligrosa rutina espiritual. Olvidaron a Dios, se mezclaron con las naciones paganas y cayeron en la idolatría. Así comenzó una de las etapas más oscuras y caóticas de la historia de Israel, el tiempo de los jueces. Un periodo caracterizado por un ciclo repetitivo y doloroso que se repite una y otra vez en las páginas de las Escrituras. Rebelión, opresión, clamor, liberación y nuevamente rebelión. Israel, al instalarse en Canaán, no expulsó completamente a los pueblos paganos como Dios había ordenado. Esa desobediencia se convirtió en su trampa. Poco a poco comenzaron a adoptar las costumbres de los cananeos, a rendir culto a sus ídolos, a casarse con sus hijas, a olvidar las maravillas que Dios había hecho. La generación que había visto caer los muros de Jericó murió, y la nueva generación no conocía al Señor ni sus obras. Así lo relata el libro de Jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Como resultado, Dios permitió que los enemigos oprimieran a Israel. Cuando el pueblo sufría, clamaban a Dios, y Él, lleno de misericordia, levantaba jueces, líderes carismáticos y ungidos para libertarlos. Pero al morir el juez, el ciclo volvía a comenzar. Uno de los primeros jueces fue Otoniel, quien libró al pueblo del dominio de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Luego vino Ahod, un hombre zurdo que sorprendió al rey de Moab con una daga escondida. Después, Débora, una profetisa valiente, lideró junto a Barak una gran victoria contra los cananeos, mientras Jael, una mujer de otra tribu, mataba al general enemigo con una estaca. Cada historia en el libro de los jueces nos habla de un Dios que no se cansa de restaurar, incluso cuando su pueblo se olvida de él. Pero también nos muestra las consecuencias de la desobediencia y el peligro de vivir sin dirección espiritual. Uno de los jueces más conocidos fue Gedeón. Dios lo llamó mientras trillaba trigo en secreto, escondiéndose de los madianitas. Aunque se consideraba débil y sin importancia, Dios le dijo: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel». Gedeón pidió señales, dudó, pero finalmente obedeció. Con solo 300 hombres, armados con trompetas, cántaros y antorchas, derrotó a un ejército innumerable, no por estrategia, sino por fe. Pero aún Gedeón, después de la victoria, cayó en la trampa del orgullo y fabricó un efod, que luego se convirtió en objeto de idolatría. Otro personaje poderoso fue Jefté, hijo de una prostituta, rechazado por su familia, pero llamado por Dios para liderar en tiempos de crisis. Hizo un voto imprudente, pero su historia muestra cómo Dios puede usar incluso a los rechazados para traer victoria. Y por supuesto está Sansón,
el juez más enigmático de todos. Consagrado desde el vientre como nazareo, su fuerza sobrenatural estaba en su obediencia a Dios, simbolizada por su cabello. Sansón fue un guerrero temido que luchó solo contra los filisteos. Pero su debilidad por las mujeres, y especialmente por Dalila, lo llevó a la ruina. Traicionado, capturado y cegado, Sansón terminó sus días derribando el templo filisteo, muriendo con sus enemigos. Su vida es un espejo de la nación, poderoso cuando está con Dios, derrotado cuando se aparta de Él. Durante todo este periodo, el pueblo carecía de dirección permanente. No había rey, no había profeta constante, pero sí había un Dios presente que respondía una y otra vez al clamor sincero de su pueblo, aunque ese clamor naciera del dolor y no siempre del arrepentimiento verdadero. El libro de Jueces no es solo una colección de historias violentas o milagrosas. Es una advertencia espiritual. Muestra lo que sucede cuando una nación se olvida de su pacto, cuando la fe se vuelve costumbre y cuando la obediencia se sustituye por lo que cada uno cree correcto. Es una historia de misericordia inmerecida, de gracia que persiste incluso cuando el pueblo no la busca. Dios no necesitaba jueces fuertes, sino corazones dispuestos. Cada vez que Israel se volvía sinceramente a Él, su misericordia se renovaba. Pero el ciclo de caída y restauración no era sostenible. Hacía falta una transformación más profunda, un liderazgo que no muriera, una guía permanente. Ese anhelo por orden, justicia y dirección daría lugar a la siguiente etapa, el deseo de un rey. Pero antes de llegar a la monarquía, Israel tendría que entender que su problema no era político, sino espiritual. El ciclo interminable de rebelión y restauración durante el tiempo de los jueces dejó una marca profunda en la historia de Israel. El pueblo, cansado del caos, del liderazgo intermitente y de la inestabilidad política y espiritual, comenzó a desear lo que las otras naciones tenían: un rey. Querían un líder fuerte, visible, un símbolo de unidad nacional. Pero en ese deseo se escondía también una peligrosa motivación: dejar de depender completamente de Dios. Fue en este contexto que nació Samuel, el último de los jueces y el primero de los grandes profetas de esta nueva etapa. Su historia comienza con una mujer, Ana, que en medio de su angustia por no poder tener hijos, oró con fervor en el templo. Prometió a Dios que, si le concedía un hijo, lo consagraría al servicio divino desde su nacimiento. Dios escuchó su clamor, y así nació Samuel, cuyo nombre significa Dios ha oído. Desde pequeño, Samuel fue llevado al tabernáculo para servir bajo la supervisión del sacerdote Elí. Allí, en medio de lámparas encendidas, ofrendas y oraciones, aprendió a escuchar la voz de Dios. En una noche silenciosa, cuando aún era joven, Dios lo llamó por su nombre. 3 veces pensó que era Elí quien lo llamaba, hasta que el anciano sacerdote comprendió que era Dios mismo quien hablaba. A partir de ese momento, Samuel se convirtió en el portavoz del cielo para Israel. Conforme Samuel creció, también creció su influencia. Fue juez, profeta y líder espiritual. Restauró la adoración, confrontó el pecado y dirigió al pueblo en victorias militares. Pero al envejecer, sus hijos, a quienes había puesto como jueces, no siguieron su ejemplo. Fueron corruptos, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. El pueblo, temiendo un futuro sin liderazgo digno, se acercó a Samuel con una petición que cambiaría la historia: «Danos un rey, como tienen todas las naciones». Estas palabras entristecieron profundamente a Samuel, no solo porque implicaban un rechazo personal, sino porque revelaban un rechazo a la soberanía de Dios. Samuel oró, y Dios le respondió: «No te han desechado a ti, sino a mí, para que no reines sobre ellos». Aún así, Dios permitió que el pueblo tuviera un rey, pero no sin antes advertirles lo que eso implicaba.
Samuel reunió al pueblo y les habló con franqueza. El rey tomará a vuestros hijos para su ejército, a vuestras hijas para ser perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, diezmará vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y cuando claméis por causa del rey que habéis escogido, Dios no os oirá en aquel día. A pesar de la advertencia, el pueblo insistió: queremos un rey. Entonces Dios instruyó a Samuel para ungir al elegido. Y así aparece Saúl, un joven alto y apuesto de la tribu de Benjamín, físicamente imponente, pero tímido en espíritu. Al principio, Saúl pareció ser la elección ideal. Cuando fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él y lideró al pueblo en una gran victoria contra los amonitas. Fue aclamado como rey y trajo esperanza de unidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su carácter comenzara a desmoronarse. En una ocasión, impaciente por la llegada de Samuel, Saúl ofreció él mismo un sacrificio que solo los sacerdotes debían hacer. Samuel llegó y lo confrontó. Has actuado neciamente. Tu reino no durará. Dios se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Más adelante, Dios le ordenó destruir completamente a los amalecitas, una nación enemiga de Israel. Pero Saúl desobedeció, dejó al rey vivo y guardó lo mejor del botín. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl trató de justificarse. Lo hice para ofrecer sacrificios al Señor. Pero Samuel respondió con una de las declaraciones más contundentes de las Escrituras. ¿Se complace Dios tanto en holocaustos como en la obediencia? La obediencia vale más que el sacrificio, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como idolatría la obstinación. Ese día, Dios rechazó a Saúl como rey. Aunque continuó en el trono por muchos años, el favor de Dios se había apartado de él. Samuel, con el corazón roto, nunca volvió a verlo, pero Dios ya había puesto su mirada en otro, un joven pastor, desconocido para muchos, pero con un corazón dispuesto a obedecer. Este capítulo marca una transición crucial. Israel tenía ahora un rey humano, pero también aprendía que el verdadero rey debía ser alguien conforme al corazón de Dios. La monarquía no era el problema, sino el tipo de corazón que la guiaba. Saúl fue la elección del pueblo, alto, fuerte, impresionante, pero no era el que Dios había elegido desde la eternidad. Samuel, fiel hasta el final, preparó el camino para ese nuevo rey. Y mientras las páginas del Antiguo Testamento continuaban girando, el pueblo empezaba a comprender que no bastaba con tener un trono y una corona. Lo esencial era tener a Dios en el centro. Mientras el trono de Saúl aún brillaba en el plano humano, el corazón de Dios ya se había movido hacia otro hombre. No era un guerrero, ni un príncipe, ni un general de renombre. Era un joven pastor, el menor de 8 hermanos, olvidado incluso por su propia familia cuando el profeta Samuel vino a ungir al próximo rey de Israel. Su nombre, David. Dios había enviado a Samuel a la casa de Isaí en Belén. Uno por uno, los hijos mayores desfilaban frente al profeta, cada uno más fuerte y más impresionante que el anterior. Pero Dios susurró a Samuel: no mires su apariencia ni su estatura, el hombre mira lo exterior, pero yo miro el corazón. Finalmente llamaron a David, que cuidaba las ovejas. Era joven, de ojos brillantes y espíritu puro, y allí, en medio de su familia, fue ungido como rey. El Espíritu del Señor vino sobre él desde ese día en adelante, pero aunque fue ungido, David no asumió el trono de inmediato. Dios lo llevó por un camino de pruebas, batallas y formación. Mientras tanto, el espíritu se apartó de Saúl y un espíritu maligno lo atormentaba. Sus siervos sugirieron buscar a alguien que tocara música para calmarlo. Y así, David, el mismo que había sido ungido en secreto, entró en el palacio de su antecesor, no como rey, sino como músico.
Fue durante ese tiempo que Israel enfrentó a los filisteos en una guerra crucial. En medio del campo enemigo se alzaba Goliat, un gigante de más de 2,5 metros, desafiando a Israel a un duelo que definiría la batalla. Durante 40 días nadie se atrevió a enfrentarlo, hasta que llegó David, enviado por su padre para llevar pan a sus hermanos. Al oír el desafío del filisteo, David ardió en celo por la gloria de Dios. ¿Quién es este incircunciso?, preguntó, que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Mientras todos veían un gigante imposible de vencer, David veía una oportunidad para que el nombre de Dios fuera exaltado. Armado con una honda y 5 piedras, enfrentó a Goliat con estas palabras: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel». Una sola piedra bastó. Derribó al gigante y lo decapitó con su propia espada. Esa victoria lo catapultó al reconocimiento nacional. Las mujeres cantaban en las calles: «Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000». Y con ese canto nació la envidia de Saúl. A partir de ese momento, Saúl vio a David como una amenaza. Intentó matarlo en múltiples ocasiones. David huyó, se refugió en cuevas, vivió como forastero, pero incluso en medio del exilio se comportó con honra. Tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hizo. «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor», dijo con respeto. Su corazón no buscaba poder, sino obedecer a Dios. Tras la muerte de Saúl en batalla, David fue ungido rey de Judá y más tarde de todo Israel. Estableció Jerusalén como capital y trasladó allí el Arca del Pacto, haciendo de la ciudad no solo el centro político, sino también espiritual de la nación. Bajo su gobierno, Israel se consolidó como una potencia. Ganó batallas, escribió salmos, adoró con pasión. Era el rey poeta, guerrero y adorador. Pero incluso los hombres conforme al corazón de Dios pueden caer. Un día, mientras sus soldados estaban en guerra, David se quedó en el palacio. Desde su terraza vio a Betsabé bañándose. La deseó, la mandó a buscar, se acostó con ella. Cuando descubrió que estaba embarazada, intentó encubrir el pecado. Llamó a su esposo, Urías, del frente de batalla, esperando que se acostara con ella. Pero Urías, leal, no quiso disfrutar del hogar mientras sus compañeros luchaban. Frustrado, David tramó su muerte, ordenó que lo pusieran en el frente de batalla y lo dejaran solo. Urías murió y David tomó a Betsabé como esposa. Parecía que todo había sido encubierto, hasta que el profeta Natán llegó con una historia. Le habló de un hombre rico que robó la única oveja de un pobre. David, indignado, dijo: «Ese hombre merece la muerte». Entonces Natán le dijo: «Tú eres ese hombre». El juicio de Dios fue firme. El hijo concebido murió y la espada no se apartaría de su casa. Pero David no justificó su pecado. Cayó de rodillas y clamó: contra ti solo he pecado». Escribió el Salmo 51, un canto de arrepentimiento que hasta hoy conmueve los corazones. Dios lo perdonó, pero las consecuencias fueron profundas. Su familia se dividió, hubo traiciones, muerte y dolor. Aún así, Dios no revocó su promesa. De la unión de David y Betsabé nacería Salomón, y de su linaje vendría el Mesías. David murió viejo, lleno de días, y con la promesa viva: su trono no tendría fin. Fue un hombre que amó profundamente, que pecó profundamente y que se arrepintió profundamente, y por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. La muerte de David marcó el fin de una era, pero no el fin de la promesa. El reino de Israel, ya consolidado territorial y espiritualmente, quedaba en manos de su hijo Salomón, fruto de la unión entre David y Betsabé. Aunque su nacimiento había estado rodeado de dolor, Dios eligió a Salomón para continuar la dinastía y llevar al pueblo a una nueva etapa.
la del esplendor. Desde muy joven, Salomón demostró un corazón sensible hacia Dios. Cuando el Señor se le apareció en sueños y le ofreció todo lo que deseara, riquezas, poder, victoria sobre sus enemigos, Salomón no pidió nada de eso. Su petición fue distinta. Dame sabiduría para gobernar a este gran pueblo. Aquella respuesta agradó profundamente al corazón de Dios, y fue así como comenzó una época de oro. Salomón recibió no solo sabiduría, sino también riquezas, honra y paz con las naciones vecinas. Bajo su reinado, Israel alcanzó su máximo desarrollo cultural, económico y político. Su fama se extendió por todas partes y reyes de otras tierras vinieron a escucharlo. Entre ellos, la reina de Sabá, quien quedó asombrada por su inteligencia, su palacio y la magnificencia de su corte. Pero de todas las obras que realizó, ninguna fue tan importante como la construcción del templo. Desde los días de Moisés, la presencia de Dios habitaba en un tabernáculo portátil. Ahora, por fin, se construiría una casa permanente, un lugar de adoración, sacrificio y encuentro con el Altísimo. David había querido construirlo, pero Dios le dijo que no lo haría, pues era un hombre de guerra. Esa tarea estaba reservada para su hijo de paz, Salomón. La preparación fue meticulosa. Se reunieron materiales preciosos, cedros del Líbano, oro, plata, piedras preciosas, bronce y lino fino. Miles de obreros trabajaron durante 7 años. El diseño fue dado por inspiración divina y cada detalle tenía un simbolismo profundo. El templo era una réplica en la tierra del trono celestial. Cuando llegó el día de la dedicación, Salomón convocó a todo el pueblo. El arca del pacto fue traída y colocada en el lugar santísimo. Y entonces sucedió algo extraordinario. Una nube llenó el templo. Era la gloria de Dios, tan poderosa que los sacerdotes no podían ministrar. Era el sello del cielo sobre la obra del hombre. Salomón se arrodilló ante todo el pueblo, extendió sus manos y oró. Su oración fue una de las más bellas de toda la Biblia. Reconoció la grandeza de Dios, su fidelidad a las promesas hechas a David, y pidió que aquel templo fuera un lugar donde los ojos del Señor estuvieran siempre atentos. Oró por perdón, por restauración, por justicia, por misericordia. Y Dios respondió con fuego que descendió del cielo y consumió el sacrificio del altar. A partir de entonces, el templo se convirtió en el corazón de Israel. 3 veces al año, el pueblo peregrinaba a Jerusalén para celebrar las fiestas sagradas. El sacerdocio floreció, el culto se organizó y la ley fue enseñada con autoridad. Era el punto más alto de la historia espiritual de Israel. Pero el esplendor también trajo peligro. Con el paso del tiempo, Salomón comenzó a desviarse. Tomó muchas esposas extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, y con ellas llegaron otros dioses, mujeres moabitas, amonitas, sidonias, egipcias. Todas llevaron consigo sus ídolos, y Salomón, en su vejez, permitió que se erigieran altares paganos en la misma tierra donde se había construido el templo del Dios viviente. La idolatría invadió Jerusalén. El mismo hombre que había pedido sabiduría, que había visto descender fuego del cielo, que había escrito proverbios y cánticos, terminó rindiendo culto a dioses falsos como Astarte, Milcom y Quemos. El corazón de Salomón se apartó del Señor. Dios, dolido, le habló claramente: «Por cuanto has hecho esto y no has guardado mi pacto ni mis estatutos, ciertamente desgarraré de ti el reino. Pero no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo haré en los días de tu hijo, y aún así dejaré una tribu por amor a Jerusalén». Así, el reinado de Salomón terminó con advertencia, juicio y tristeza. El hombre más sabio del mundo no fue sabio para guardar su corazón hasta el final.
Su caída preparó el camino para la división del reino, la decadencia de la adoración verdadera y finalmente la ruina de Israel. Sin embargo, aún en su error, Salomón dejó un legado. Sus escritos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, siguen hablando hoy. Y el templo que construyó, aunque más tarde sería destruido, se convirtió en símbolo eterno de la presencia de Dios entre su pueblo. La vida de Salomón nos enseña que la sabiduría sin obediencia se convierte en vanidad, que el oro puede brillar, pero si el corazón se apaga, todo se derrumba, y que lo más importante no es cómo se comienza, sino cómo se termina. El esplendor del reinado de Salomón, aunque majestuoso en apariencia, escondía en su interior las semillas de una catástrofe. Tras su muerte, el peso de sus errores no desapareció. Su hijo Roboam heredó el trono, pero también la consecuencia de las decisiones necias de su padre. Lo que antes era una nación unida bajo un solo rey, ahora se encaminaba hacia una ruptura dolorosa, anunciada por Dios como juicio por la idolatría. Roboam comenzó su reinado rodeado de incertidumbre. Las 12 tribus de Israel, cansadas de los altos impuestos y del trabajo forzado impuesto por Salomón, acudieron al nuevo rey con una súplica: alivia la dura carga que tu padre puso sobre nosotros y te serviremos. Era una oportunidad divina para restaurar la unidad. Roboam consultó a los ancianos que habían aconsejado a su padre y ellos le recomendaron responder con humildad y benevolencia. Pero Roboam también pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él en la corte. Ellos, llenos de arrogancia, le dijeron: responde así: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Roboam, cegado por el orgullo, desoyó la voz de los sabios y siguió la voz de los insensatos. Cuando pronunció esas palabras al pueblo, el corazón de Israel estalló en indignación. 10 tribus se rebelaron y proclamaron como rey a Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón que había sido llamado por Dios por medio del profeta Ahías para gobernar sobre el norte. Así nació el reino del norte, conocido como Israel, con su capital en Samaria. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David, formando el reino del sur, llamado Judá, con Jerusalén como su capital. La división fue más que política, fue espiritual. Jeroboam, temeroso de que su pueblo volviera a Jerusalén para adorar y lo abandonara, cometió un terrible pecado. Construyó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y dijo al pueblo: he aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto. Estableció un sacerdocio propio, días festivos alternativos y un culto paralelo al que Dios había ordenado. De este modo, el pecado de Jeroboam se convirtió en patrón para los reyes del norte, un sistema religioso hecho a medida, sin fidelidad a la ley de Dios. Mientras tanto, en Judá, Roboam tampoco fue un modelo de justicia. Aunque al principio mostró señales de arrepentimiento, pronto permitió altares paganos, imágenes e incluso prostitución ritual. La fidelidad a Dios se diluía en ambos reinos. Lo que comenzó como división política degeneró en corrupción espiritual. Ambos reinos vivieron décadas de tensión, guerras y alianzas peligrosas. En Israel, una sucesión de reyes, muchos de ellos asesinados por conspiradores, consolidó un clima de inestabilidad. Reyes como Nadab, Basá, Elá, Simri y Omri gobernaron brevemente, hasta que subió al trono uno de los peores, Acab. Acab no solo continuó en los pecados de Jeroboam, sino que se unió en matrimonio con Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Jezabel trajo consigo la adoración explícita a Baal y Astarté. Juntos promovieron una persecución feroz contra los profetas de Dios y levantaron templos para sus ídolos.
Fue en este contexto oscuro que apareció Elías, el profeta de fuego, como una llama de juicio en medio de la apostasía. Elías desafió directamente al sistema idólatra en el Monte Carmelo, donde frente a cientos de profetas de Baal, clamó para que descendiera fuego del cielo. Dios respondió. El pueblo se postró diciendo, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Pero ni siquiera ese milagro detuvo la corrupción del reino. Mientras tanto, en Judá, algunos reyes se esforzaban por mantener la adoración verdadera. Asa y Josafat buscaron reformas, derribaron ídolos y guiaron al pueblo hacia la ley. Pero otros, como Manasés, llevaron a la nación al abismo espiritual. El templo de Jerusalén fue contaminado con imágenes paganas y se derramó sangre inocente. En medio de esta decadencia, Dios no permaneció en silencio. Levantó profetas como Amós, Oseas, Isaías y Miqueas para advertir, denunciar y llamar al arrepentimiento. Una y otra vez clamaron, «Volved al Señor y viviréis». Pero sus palabras fueron rechazadas, sus voces ignoradas, y muchos fueron perseguidos. La división del reino no solo fue consecuencia de decisiones políticas erradas, sino de corazones divididos. Israel y Judá se alejaban cada vez más de su vocación original, ser luz para las naciones. La fidelidad a Dios era reemplazada por alianzas con ídolos, pactos con pueblos enemigos y confianza en el poder humano. Y aunque Dios había prometido preservar la casa de David, su paciencia tenía un límite. A través de los profetas anunció que vendría juicio, exilio y destrucción. Pero también, entre esas nubes oscuras, brillaban destellos de esperanza. La promesa de un remanente fiel, de un rey justo, de un Mesías que restauraría todo lo que se había quebrado. La división del reino fue la herida abierta que sangraría por generaciones. Pero aún así, el plan de redención no se detendría. Porque aunque los hombres fallan, el pacto de Dios permanece firme. Con la nación dividida, la idolatría normalizada y el pueblo endurecido, Dios no guardó silencio. Aunque Israel y Judá se alejaban de su ley, el Señor, en su infinita misericordia, levantó una nueva clase de líderes, los profetas. Hombres y ocasionalmente mujeres que hablaban con la autoridad del cielo, que no temían a reyes ni multitudes, que confrontaban el pecado con fuego en sus palabras y con pasión en sus corazones. Eran como antorchas encendidas en una tierra oscura. Los profetas no eran políticos, aunque confrontaban gobiernos. No eran sacerdotes, aunque clamaban por la santidad del pueblo. No eran jueces, aunque hablaban de justicia. Eran voces solitarias, muchas veces perseguidas, rechazadas y marginadas. Pero cada uno de ellos llevaba consigo una misión: llamar a Israel y a Judá al arrepentimiento, anunciar las consecuencias del pecado y, a pesar de todo, ofrecer esperanza de redención. Uno de los más destacados fue Elías. Surgió como un relámpago durante el reinado de Acab, uno de los peores reyes de Israel. Mientras Jezabel llenaba el reino con altares a Baal, Elías declaró que no llovería en toda la tierra sino por su palabra. Durante 3 años y medio, la sequía asoló el país. Luego, en el Monte Carmelo, desafió a los profetas de Baal en un duelo espiritual. «El Dios que responda con fuego, ese sea Dios», proclamó. Y mientras Baal permanecía en silencio, el Dios de Israel respondió con un fuego que consumió el sacrificio, el altar y hasta el agua del foso. Después de Elías vino Eliseo, su discípulo, quien continuó su obra con milagros poderosos. Multiplicó el aceite de una viuda, resucitó a un niño, purificó aguas envenenadas y sanó a Naamán, un general extranjero. Eliseo mostró que la misericordia de Dios no conocía fronteras ni condiciones. Su ministerio demostró que, aunque el juicio era inminente, aún quedaba compasión para los que se humillaban.
Al mismo tiempo, surgieron profetas que dejaron palabras escritas, voces eternas que siguen resonando. Amós, un pastor de ovejas, fue enviado al reino del norte. Su mensaje fue claro: buscad el bien y no el mal, y viviréis. Condenó la injusticia social, la opresión a los pobres y el culto hipócrita. Clamó contra aquellos que adoraban a Dios con labios mientras pisoteaban al necesitado. Oseas, también profeta en Israel, recibió una misión dolorosa: casarse con una mujer infiel, símbolo del pueblo que había traicionado a Dios. Su vida se convirtió en un sermón viviente. Cada vez que Gomer lo abandonaba, Oseas la perdonaba, la restauraba y la amaba, reflejando el amor persistente de Dios por Israel. En medio de la advertencia, Oseas anunciaba: venid, volvamos al Señor, porque Él arrebató, pero también sanará. En Judá se levantó Isaías, uno de los profetas más sublimes. Su llamado fue dramático. Vio al Señor sentado en su trono, alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Isaías cayó de rodillas, consciente de su impureza, pero fue purificado por el fuego del altar. Su ministerio sería largo, lleno de palabras duras, pero también de esperanza. Predijo la venida del Mesías con precisión asombrosa: porque un niño nos es nacido, y se llamará Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue llamado desde el vientre materno. Luchó contra la idolatría, la corrupción del sacerdocio y la falsa seguridad del templo. Su mensaje no fue popular. Fue azotado, encarcelado y arrojado en una cisterna, pero nunca dejó de hablar la verdad. Así dice el Señor: volveos de vuestros malos caminos. Anunció la caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia, pero también prometió un nuevo pacto: pondré mi ley en sus corazones y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel, exiliado en Babilonia, vio visiones celestiales, ruedas dentro de ruedas, el trono de Dios sobre querubines. Anunció la destrucción del templo, pero también la restauración futura. Habló de un valle de huesos secos que cobraban vida, imagen poderosa del renacer de un pueblo muerto. Proclamó que Dios daría un nuevo corazón y un nuevo espíritu a su pueblo. Estos profetas, y muchos más como Miqueas, Sofonías, Nahum y Habacuc, fueron luces en medio de la oscuridad. Algunos vivieron para ver el juicio que anunciaron, otros murieron sin ver su cumplimiento. Pero todos entendieron algo que el pueblo olvidaba: que el pecado tiene consecuencias, pero la misericordia de Dios nunca se agota. A través de ellos, el cielo hablaba, no con palabras vacías, sino con pasión, con lágrimas, con advertencias y promesas. Ellos eran la conciencia de la nación, el eco del Sinaí, el susurro del pacto. Y aunque la mayoría de Israel y Judá rechazaron sus mensajes, sus palabras quedaron escritas como testimonio eterno. El juicio se acercaba. Pero aún en medio del castigo, Dios prometía: aún dejaré un remanente, y restauraré los años que comió la langosta, y pondré mi espíritu sobre toda carne. Porque Dios no solo juzga, también sana, reconstruye y llama. El juicio anunciado por generaciones de profetas finalmente llegó. El pueblo no escuchó, los reyes no se arrepintieron, y los sacerdotes continuaron ofreciendo sacrificios vacíos en templos contaminados por la idolatría. Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur, habían cruzado los límites de la paciencia divina. El tiempo de advertencias había terminado. Comenzaba el tiempo de la disciplina. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó Samaria, la capital del reino del norte. Los israelitas fueron deportados, dispersos por diversas provincias del imperio. Lo que una vez fue una nación próspera, ahora se desvanecía entre las culturas extranjeras.
Su pecado los había alcanzado. El pecado de Jeroboam, los altares a Baal, la injusticia contra los pobres, la corrupción del culto, todo había sido expuesto ante el trono de Dios. Judá, al sur, observó la caída de su hermana del norte, pero en lugar de temer y corregirse, profundizó aún más en el pecado. Aunque hubo momentos de renovación espiritual bajo reyes como Ezequías y Josías, la tendencia general era de decadencia. El templo seguía en pie, los rituales continuaban, pero el corazón del pueblo estaba lejos del Señor. Finalmente, en el año 586 a.C., el juicio alcanzó a Jerusalén. Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió la ciudad. El hambre consumió a sus habitantes. Los muros fueron derribados. El templo, el lugar donde una vez descendió la gloria de Dios, fue saqueado e incendiado. Los utensilios sagrados fueron llevados al templo de ídolos. En Babilonia, los nobles, sacerdotes y artesanos fueron deportados. Solo quedaron los más pobres entre las ruinas. Jerusalén estaba en ruinas. El pueblo de Dios estaba en exilio. Era el fin, o eso parecía. Pero en medio de la tragedia, la voz de Dios no se apagó. Aún hablaba, aún prometía, aún lloraba por su pueblo. Jeremías, el profeta que había advertido durante décadas, lloró sobre las ruinas de la ciudad. Su libro de Lamentaciones es un lamento poético lleno de dolor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Por la noche llora amargamente y sus lágrimas corren por sus mejillas. Pero incluso allí, entre cenizas y escombros, brilla una esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. En Babilonia, entre los exiliados, Dios levantó a Ezequiel. Lo hizo testigo de visiones celestiales, le dio palabras duras y también mensajes de restauración. Vio el templo destruido, pero también vio uno nuevo, glorioso, que sería reconstruido en el futuro. En una de las visiones más poderosas de toda la Biblia, Ezequiel contempló un valle lleno de huesos secos. Dios le preguntó, ¿vivirán estos huesos? Y al proclamar la palabra del Señor, los huesos cobraron vida. Era una promesa. Aunque todo parecía muerto, Dios podía restaurar. Otro profeta destacado en el exilio fue Daniel. Aunque deportado desde joven, se mantuvo fiel. No comió de la comida del rey, no adoró ídolos. Lloró 3 veces al día, incluso bajo amenaza de muerte. Fue arrojado a un foso de leones, pero Dios lo libró. Interpretó sueños de reyes, profetizó la caída de imperios y anunció la venida del Mesías. Su vida fue una prueba viviente de que se puede ser fiel incluso en tierra extraña. Durante el exilio, los salmos tomaron un nuevo significado. El pueblo cantaba, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Anhelaban regresar, anhelaban el templo, la tierra, la presencia de Dios, pero más en que eso, comenzaron a comprender que Dios no estaba limitado a un lugar, que podía hablar en medio del juicio, que su presencia podía habitar aún lejos de Jerusalén. Dios, en su fidelidad, no abandonó el pacto. A través del profeta Isaías, quien habló también de la restauración futura, prometió que un día regresaría el remanente fiel, que se levantaría un siervo sufriente que llevaría el pecado del pueblo, que habría un nuevo cielo y una nueva tierra, que la gloria del Señor llenaría toda la tierra como las aguas cubren el mar. Después de 70 años, Dios cumplió su palabra. El rey Ciro de Persia, movido por el Espíritu de Dios, emitió un decreto. Los judíos podían regresar a su tierra. Zorobabel lideró la primera ola de retorno. Reconstruyeron el altar. Comenzaron a reedificar el templo. Esdras trajo la ley. Nehemías reconstruyó los muros. No fue fácil. Hubo oposición, desánimo, escasez, pero Dios estaba con ellos. El exilio no fue el final. Fue una purificación.
una poda, un reinicio. A través del dolor, el pueblo redescubrió su identidad. Comprendió que más importante que tener un templo era tener un corazón contrito, que más importante que una tierra prometida era tener un Dios presente. Y así, con pasos humildes, el pueblo volvió a levantar las piedras, no como antes, no con el esplendor de Salomón, sino con lágrimas, esperanza y una fe renovada. El exilio no quebró la promesa, la profundizó. Tras el regreso del exilio, el pueblo de Israel intentó reconstruir no solo sus murallas y su templo, sino también su identidad. Ya no eran una gran potencia como en los días de David y Salomón. Ahora eran un remanente, una comunidad vulnerable rodeada de enemigos, guiada más por la esperanza que por la fuerza. Pero algo nuevo se había gestado durante esos años de dolor. Una fe más profunda, una expectativa más ardiente, un anhelo más claro por la venida de un Redentor. El templo fue reconstruido bajo la dirección de Zorobabel, aunque sin el esplendor del anterior. Los ancianos que habían visto el primer templo lloraban al ver los cimientos del nuevo, no por desprecio, sino por la nostalgia de una gloria pasada. Sin embargo, Dios les habló a través del profeta Hageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. Esdras, sacerdote y escriba, trajo consigo una restauración espiritual. Releyó la ley de Moisés ante el pueblo. Durante horas, los israelitas se mantuvieron de pie, llorando al comprender cuán lejos se habían desviado. Pero Nehemías, gobernador designado por el rey persa, les dijo: «No lloréis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza». Se renovó el pacto. Se reafirmó la identidad del pueblo como la nación escogida. Era un nuevo comienzo. Pero ese renacer vino acompañado de un profundo silencio. Tras Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, Dios dejó de hablar como lo había hecho por siglos. No más truenos en el Sinaí, no más visiones como las de Isaías, no más fuego cayendo del cielo ni ángeles visitando a los profetas. Se cerró el telón de la profecía, y así comenzó el período que los estudiosos llaman los 400 años de silencio. Silencio, pero no ausencia. Durante ese tiempo, Dios no dejó de obrar. Aunque no se registraron nuevos libros proféticos, la historia siguió avanzando bajo su soberana mano. Surgieron imperios, los persas, los griegos, los romanos, y cada uno dejó su huella. La lengua griega se convirtió en idioma universal, facilitando la futura expansión del Evangelio. Los romanos construyeron caminos y establecieron una relativa paz en el mundo mediterráneo, creando el ambiente perfecto para la llegada del Mesías. Mientras tanto, el pueblo de Israel vivía con el corazón dividido entre la ley y la esperanza. Surgieron nuevas corrientes religiosas, los fariseos, guardianes estrictos de la ley, los saduceos, aristócratas ligados al templo, los esenios, que se apartaban del mundo esperando la redención, y los celotes, revolucionarios ansiosos por un libertador político. Pero más allá de las divisiones, algo los unía a todos: la espera. Esperaban al ungido de Dios, al Mesías prometido desde los días de David. Aquel que gobernaría con justicia, establecería paz duradera, restauraría el trono en Jerusalén y liberaría a Israel de sus opresores. Los profetas habían hablado de él en metáforas y visiones. Isaías lo llamó Dios fuerte, príncipe de paz. Miqueas predijo su nacimiento en Belén. Zacarías lo vio entrar en Jerusalén montado en un asno. Daniel habló de su venida dentro de un tiempo contado y también de su rechazo y muerte. Cada fiesta, cada sacrificio, cada oración en el templo reconstruido apuntaba a esa figura esperada. Incluso en el silencio, el eco de las promesas seguía resonando.
Las escrituras eran releídas con ansia. El pueblo se preguntaba, ¿cuándo vendrá el que ha de venir? Muchos pensaban que el Mesías sería un guerrero, alguien como David, que vencería al nuevo Goliat, el imperio romano, y restauraría la gloria de Israel. Otros lo imaginaban como un sacerdote santo, purificando el templo y trayendo un nuevo pacto. Algunos lo veían como un profeta, otros como un rey. Pero nadie esperaba lo que Dios había planeado. En el silencio, Dios preparaba la escena, no con ejércitos, sino con ángeles silenciosos, no en palacios, sino en pesebres humildes, no en reyes poderosos, sino en vírgenes dispuestas. El cielo no había cerrado sus puertas, solo estaba esperando el momento perfecto. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios habló otra vez, pero no con un trueno, sino con un llanto de recién nacido. Ese niño, descendiente de David, nacido en Belén, concebido por el Espíritu Santo, era la respuesta a todas las promesas del Antiguo Testamento. En él, todo lo anunciado por los profetas encontraba cumplimiento. Él era la luz que había sido prometida en medio de la oscuridad, el cumplimiento de la ley, el Cordero definitivo, el Rey eterno. La historia del Antiguo Testamento no termina con un punto final, sino con puntos suspensivos, esperando la continuación gloriosa que llegaría en Jesús de Nazaret. Porque la Biblia no es solo una colección de libros antiguos, es la narrativa viva de un Dios que crea, que ama, que juzga, que restaura y que finalmente se hace hombre para habitar entre nosotros. La historia del Antiguo Testamento es mucho más que una sucesión de eventos, nombres y fechas. Es la narrativa sagrada de un Dios eterno que escoge revelarse en medio del tiempo, a través de un pueblo frágil, para anunciar un propósito que trasciende generaciones, redimir a la humanidad caída. Desde el primer aliento en el Edén hasta el último versículo de Malaquías, cada capítulo resuena con el eco de una promesa. Es la historia de un creador que no se conforma con ser adorado desde lejos, sino que desciende una y otra vez para caminar entre su creación. Es la historia de alianzas selladas con sangre, de leyes grabadas en piedra, de templos llenos de gloria, pero también de corazones rebeldes, de reyes que cayeron, de naciones que se dividieron y de un pueblo que lloró su propio exilio. Es la historia de Adán, el primer hombre que caminó con Dios y luego cayó. De Noé, que construyó un arca cuando el mundo se ahogaba en pecado. De Abraham, que dejó todo por una promesa invisible. De Moisés, que escuchó a Dios desde una zarza y condujo a un pueblo entre murallas de agua. De Josué, que cruzó el Jordán con fe. De David, que danzó con el arca y lloró por su pecado. De Salomón, que edificó un templo y después edificó altares a ídolos. Pero sobre todo es la historia de un Dios que nunca se rindió. A pesar del pecado, Él seguía hablando. A pesar de la idolatría, seguía llamando. A pesar de la traición, seguía amando. Los profetas lo anunciaron con lágrimas y fuego. Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos apuntaban hacia algo mayor, hacia alguien mayor. Porque el Antiguo Testamento no es una historia cerrada, es un camino que conduce a una puerta, es una espera que clama por cumplimiento. Cada sacrificio en el altar era una sombra del Cordero que vendría, cada rey justo, una figura del Rey eterno, cada pacto, una antesala del nuevo pacto, cada promesa, una semilla del Evangelio. Cuando las Escrituras callaron durante 400 años, muchos pensaron que Dios había terminado, pero no era un fin, era una pausa sagrada. El telón se había cerrado, no por ausencia, sino porque el cielo se preparaba para su acto más grandioso, encarnarse. Y es ahí, en ese punto, donde el Antiguo Testamento entrega su legado al Nuevo.
porque no hay separación real. Es un solo plan, una sola historia, un solo Dios. El Dios que dijo, sea la luz, es el mismo que luego diría, yo soy la luz del mundo. El que proveyó un cordero para Abraham es el mismo que enviaría a su propio hijo como el cordero de Dios. El que escribió la ley en piedra, ahora la escribiría en corazones. El Antiguo Testamento nos deja con hambre, con sed, con un anhelo profundo por restauración, redención. Y ese anhelo solo encuentra respuesta en la figura que está por venir, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el cumplimiento de toda promesa. Así termina la primera parte de la historia, no con un punto final, sino con una promesa abierta, con un pueblo esperando, con profetas mirando al horizonte, con el cielo silencioso, pero atento, porque muy pronto, en una aldea pequeña, en medio de la noche, una virgen daría a luz, y entonces el Verbo se haría carne. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. La historia del Antiguo Testamento no es solo un relato del pasado, es una invitación eterna a confiar en un Dios que nunca abandona, que corrige con amor y que cumple cada promesa que ha hecho. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a hacer 3 cosas muy simples pero poderosas. Suscríbete al canal para seguir descubriendo los misterios más profundos de la Biblia, capítulo por capítulo, revelación por revelación. Dale like a este video para que más personas puedan encontrar este mensaje. Deja tu comentario. Cuéntanos qué aprendiste, qué parte te emocionó o qué tema bíblico te gustaría ver en próximos videos. Y recuerda, esta no es solo una historia antigua, es tu historia, porque el mismo Dios que habló con Abraham, con Moisés y con los profetas, también quiere hablar contigo hoy. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.